la cantidad de pedidos en el área de Parramos. En la siguiente tabla se enumeran los ingresos de la empresa y el monto de dinero percibido por los fertilizantes en Parramos durante los últimos 6 años. Entonces, estos son los siguientes datos que aquí están ploteados en la siguiente gráfica. Aquí lo que se analiza en este diagrama de dispersión es que cuando la variable aumenta, la otra también. A esto se le conoce como correlación positiva. Este cuadrito que ustedes ven aquí es lo mismo que está aquí, solo que aquí están las X, aquí están las Y. Esto es porque por motivos para ingresarlo al Infosat, ya que aquí me sale como que en 2 columnas. Entonces esto no le ponga mucha atención. Entonces el primer paso es obtener la línea recta, la cual se obtiene mediante la ecuación de Y es igual a A más B, ¿va? Entonces, pero como vieron que primero tenemos que averiguar cuál es esta literal, entonces obtener el valor de la pendiente. No, perdón, esa es esta literal es la que va primero. Que esto es igual a sumatoria de XY menos N, sumatoria del promedio de la XY dividido sumatoria de X al cuadrado menos YX al cuadrado. Entonces aquí ustedes copian las variables que tenían y abren otras 2 columnas para sacar estos datos que les piden. Entonces hacen las multiplicación de x1 al cuadrado, les sale todos estos datos. Y la de y por x, la multiplicación de este por este, les da todos estos datos. A continuación, entonces b es igual a la sumatoria de x por y, que es igual a 51, menos 6, que es el número de datos, que son 6 datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es por el promedio de x por y. Entonces el promedio de x es igual a 18, que es la sumatoria dividido el total del número de datos, por el promedio de y, que es igual a 15 dividido en la cantidad de datos, dividido el x al cuadrado, la sumatoria, que son 80, menos el número de datos, que son 6, menos el promedio de x al cuadrado. Entonces el promedio de x, que es igual a la sumatoria, que son 18 dividido 6, todo esto elevado al cuadrado. Lo realizan en su calculadora y les da un valor de 0.25. Este es el primer valor de la ecuación, que es este. Y nos vamos al siguiente paso, que es sustituirlo en la ecuación ordenada para averiguar este valor. Entonces se tiene que el promedio de y es igual a la cantidad de datos, que son 15 dividido 6, menos el 0.25, que es el que acabamos de averiguar, por el promedio de x, que es igual a el promedio, que es igual a 18 partido 6, que es igual a 1.75. Ahora que ya tenemos estos dos datos, ya los podemos incluir en esta ecuación. Entonces, y igual a más b por x es igual a 1.75, que es el a, y el más el 0.25, que es el b. Ahora el x es la constante donde vamos a ir exploteando para ver los nuevos valores en la línea, para ver la aproximación que se va a tener durante la línea, ¿va? Entonces, si en el departamento de ventas predice que las ventas de fertilizante en Parramos serán de 6 quintales, el próximo año estimamos las ventas de la empresa con la ecuación de regresión. Entonces, esta ecuación es una estimación. Entonces, lo que hacemos es de que
como las X son la cantidad de fertilizante, ¿va? Entonces aquí en vez de la X colocamos 6, porque 6 es el valor que va aquí abajo. Entonces hacemos la operación y nos da que nos da 3.25. Entonces, estas son las ventas que se obtendrían el próximo año cuando la cantidad de fertilizante vendido es de 6 quintales. Gráficamente lo tenemos así, que este punto que está en azul este punto que está en azul es el que se ploteó, es el que se buscó, que es el de en 6 quintales se tienen 3.25, que va por aquí. Y ahora este 1.75 es como está en la variable y es un promedio. Entonces este es el que se coloca aquí, es el punto que está aquí en verde. Este es el valor del inicio de la recta. Entonces, para ustedes trazarla, tienen que buscar una aproximación, que en este caso son los 6 quintales vendidos, y lo que buscan es cuántas ventas van a tener. Entonces, esta es la recta que se traza aquí. Entonces dice que a esta recta se le conoce como ecuación de la recta, que es la de y es igual a A más B por X, es toda esto. Y esta puede seguir más y más largo, pero esta, como en este caso, lo más, ¿cómo les podría decir? Lo más preciso que podrían ustedes tener, cuántas aproximaciones, serían de 2 a lo mucho como 4 años. No podrían darse como más, porque no tienen tantos datos para tener como más precisión. Ahora bien, si bien ustedes como pueden ver los puntos nos están indicando que van hacia arriba, entonces esto es una correlación positiva, ya que va hacia arriba. Entonces en los espacios que está así como este punto y este punto están casi cerca de la recta, está casi que llegando a ser positiva perfecta, altamente perfecta, pero como a este punto está algo muy alejado de la línea recta, entonces a esto se le conoce como error estándar. Entonces, para calcular el error estándar de la estimación, este cálculo se le llama desviación estándar de la regresión y mide el error de la variable dependiente y hasta de la variable dependiente que es la lleva hasta la recta de regresión. Entonces, para sacar este valor, se emplea la siguiente ecuación, que es raíz cuadrada de sumatoria de y al cuadrado menos a sumatoria de y menos b sumatoria de x por y dividido n menos 2. Entonces aquí el único valor que nos hace falta es el de la y. Entonces toman su tablita y colocan la y cuadrado. Entonces ya solo elevan cada valor de y al cuadrado. Este es el resultado que les da. Entonces se tiene que sumatoria raíz cuadrada de sumatoria de y cuadrado es 39.5, que es el que está aquí, menos a, que es el valor que teníamos anteriormente, que es el 1.75, por la sumatoria de y, que son 15 valores, menos el valor de b, que es el número que encontramos, que es el 0.25, por x por y, que es 51.5, dividido el número de datos, que son 6 menos 2. Hacen esa, hacen ese cálculo y les da 0.3061. Entonces,
Este valor es la desviación estándar entre los valores de la variable dependiente de la recta. Solo denme un momento. Entonces, como siguiente paso, se debe calcular el coeficiente de correlación. Esto lo cual nos indica que esta es una medida de expresión. Esta medida expresa el grado o fuerza de la relación lineal, casi siempre identificado como R. El coeficiente de correlación puede ser cualquier número entre +1 y -1. Entonces aquí tenemos unas gráficas donde R es 1 positivo. Aquí dice que es una correlación positivamente perfecta. Y tenemos aquí que es R igual a -1, que es una correlación negativamente perfecta. A lo que se refiere con perfecto es que los puntos pasan sobre la recta. Entonces, cuando los puntos pasan sobre la recta, se entiende que es perfecta. Ahora bien, van a haber casos en los que va a estar así, como en este ejemplo, ¿no? Entonces, donde tenemos que R, ya sea que pueda ser menor, pueda ser un poquito mayor. Entonces, al hacer esta un poquito mayor, pero no, como no pasan los puntos sobre la recta, entonces esto se entiende como una correlación positiva. Pero aquí hay una tabla de datos donde se tiene que, ustedes van a ir generando cualquier tipo de datos. Entonces, con esta tabla ustedes ya pueden discutir que es que con respecto al coeficiente de correlación se tiene que es positivamente alta, positivamente moderado, ya sea negativamente negativa alta, negativa muy baja, pero a la hora de ustedes encontrar así, cuando R es igual a 0, esta es nula, o sea, no, solo expresan de que es una correlación nula, ya que los puntos están sumamente dispersos y la línea es una línea continua, no tiene expresión de si va positiva o si va negativa. Entonces los valores de R se encuentran entre 1 y -1. Entre más se acerca al 1 positivo, la correlación que existe entre ambas variables hay más relación, ¿verdad? Entonces, entre más se acerca al 0, menos relación tendrán las variables. Entonces, para calcular R se emplea la siguiente ecuación. Entonces, como ya tenemos toda la tablita llena, solo es de llenar cada dato, que la R para el coeficiente de correlación es igual a número de datos por la sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y, dividido raíz cuadrada de número de datos por sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X, todo este valor elevado al cuadrado, todo entonces aparte por número de datos, sumatoria de Y al cuadrado menos sumatoria de Y, todo esto elevado al cuadrado. Entonces quedaría de la siguiente forma, que es igual al número de datos, que es 6, por sumatoria de XY, que es el 51.5, menos X por Y, que X tiene 18 y Y tiene 15, dividido raíz cuadrada del número de datos, que son 6, por las X al cuadrado, que la sumatoria son 8, menos 18, que es el número de X elevado al cuadrado. Todo esto se hace primero, entonces de ahí se multiplica por el número de datos, que son 6, por y al cuadrado, que son 39.5, menos
la nueva sumatoria de y, entonces este número elevado al cuadrado. Entonces lo ingresan a su calculadora, también lo pueden hacer aquí en el mismo Excel, pero a mí se me hizo más fácil hacer el calculador. Entonces este dato es 0.138782. Dice, esta es la correlación que existe entre las ventas y la cantidad de fertilizante. Se puede observar que se acerca al 1. Entonces, como no está precisamente en el 1, entonces se puede ver en la tablita que es 0.9. Entonces esta es positiva muy alta. En conclusión, esta R parece ser una correlación positiva muy alta, lo que les enseñé en la tablita que es esto. Y ayuda a confirmar que hay una relación estrecha entre la cantidad de fertilizantes del área de Parramos y las ventas de la empresa. Entonces ahora vamos a determinar el coeficiente de determinación, que es R2. El coeficiente de determinación es el porcentaje de variación en la variable dependiente, que es la Y, que se explica en la ecuación de regresión, que es R al cuadrado. R2 es determinación de coeficiente de determinación, que es igual a R al cuadrado. Entonces esta R es el coeficiente de correlación, que es este valor. Entonces ese valor es el que llevan al cuadrado. Entonces R al cuadrado es igual a 81.1. Entonces a esto lo multiplican por 100 y les da el 81%. Entonces, entonces aquí lo que se hace es la siguiente pregunta. ¿Con cuánta exactitud predice la ecuación de regresión? Que es Y es igual a 1.75 más 0.25 por X. Entonces dice, las ventas de la empresa mediante la cantidad de fertilizantes, las ventas de la empresa mediante la cantidad de fertilizantes. Entonces se dice que si se hicieran predicciones perfectas, el coeficiente de determinación sería del 100%, que está relacionado con un coeficiente de relación de más 1 o menos 1. En este caso, es evidente que los datos no forman una línea perfecta. Entonces, no forman una línea perfecta. Entonces, en vez de los datos, entonces los datos se diseminan alrededor de la recta. Habrá un error en las predicciones. Entonces, eso es lo que define este número, que es el error en las predicciones. Entonces, el coeficiente de determinación nos indica la exactitud de la predicción, que va a ser el 81%, ya que el valor no se acerca al 100, entonces puede existir el mínimo error, que es el error que ustedes aprecian aquí. Este es el 81% que está aquí, que es el R cuadrado. Entonces, ahora lo vamos a ver en Infostat. Entonces, copiar. Ahí se me va a preguntarles si van todos bien. ¿No tienen alguna duda al momento? Una consulta, Mercedes, buenos días. ¿Sí? Ese Excel no lo va a pasar. Sí, sí se los va a pasar. Muchas gracias. Entonces, en archivo, nueva tabla. Se colocan aquí en cuadrito azul, clic derecho, pegar incluyendo un nombre de columnas. Porque esta no sé por qué no sale. Entonces, se van a estadísticas, regresión lineal, la variable dependiente, que es la cantidad de fertilizantes, y la variable independiente, que son las ventas. Entonces aquí pedimos esto,
De ahí todo lo que les diga el programa lo dejan igual, le dan a aceptar. Entonces, analicemos la gráfica. Aquí, como pueden ver, es lo mismo que está en el Excel, que está aquí los puntos, que aquí podemos ver un espacio entre este y la línea, pero podemos apreciar de que va hacia arriba, ¿va? Igual como en el Excel, va hacia arriba. Entonces es una correlación positiva al solo ustedes ver esto. Entonces ahora los datos que buscamos así en forma manual los encontraremos aquí. Entonces tenemos el coeficiente de correlación que está al 81%, que ustedes apreciaron antes que está al 81%. El coeficiente de correlación de determinación, perdón, que es ir al cuadrado. Ahora el coeficiente de correlación normal, ese sí no lo da, ese sí siempre lo van a tener que sacar mediante, vamos a ver cuáles son los valores que ustedes necesitarían para obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Que son las sumatorias como tal, entonces necesitarían todo esto. Entonces aquí se tiene el número de datos que son 6. El 51 lo obtendrían en teoría tendrían que darles todos esos valores. Pero bueno, entonces solo se basan en el R2, que es el 81%, que es el error que se tiene en la gráfica cuando es el error que está de aquí para acá. Dijimos que con un porcentaje del 95% tenemos que el p-valor es menor al 0.5. Entonces se acepta que este modelo, ya que su p-valor es menor al 5%, que es el que está aquí también, que es este con este, que este es el que les dice si aceptan hipótesis nula o la alterna. En este caso se acepta la alterna, ya que las variables sí tienen correlación entre ellas, porque si una aumenta, la otra aumenta. Y esto sería todo de lo que es correlación lineal, que es lo que nos hacía falta a la hora que lo de sacar el dato de correlación, que aquí está, que este es el dato de correlación de determinación. No sé si tienen alguna duda. Antes de pasarles yo el Excel, lo que voy a hacer es copiar estos datos aquí y los voy a colocar, los voy a ir colocando aquí en este Excel que va a estar hasta aquí a la par, para que ustedes vayan comparando lo que está en el Infostat con lo que está en el Excel de paso a paso. No sé si tienen alguna duda.
Una consulta, dijiste que se aceptaba la hipótesis cuando el valor de P era menor a ¿cuánto? Al 0.95% de confianza. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Mercedes, si en dado caso se hace eh, un corto sobre esto, es indiferente si lo hacemos en Excel o en Infostat. Ah, sí, es indiferente para el corto. Pero es más fácil hacerlo en Infosat porque yo creo que no les va a dar tanto tiempo para hacerlo. La verdad que no creo que les ponga a hacer un examen corto referente a esto. Va a ser más así como más analítico. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Para este ejemplo que diste, disculpa, no vi cuál fue la variable dependiente en Infostat. Ah, la variable dependiente. Ay, ¿dónde está mi cosita? Bueno, esto es lo que quiero ver es esto. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de fertilizante, que son Ya, gracias. que son estas X, que son estos datos de aquí. Mm. ¿Alguien más? Para pasar con el de regresión múltiple. No. Entonces ahora pasamos al de regresión múltiple. Aquí regresión lineal múltiple es el análisis que es el que estudia la relación de una variable dependiente con dos o más variables independientes, ya sea X. Pueden haber varias de X1, X2, X3 hasta más. Entonces la ecuación múltiple es la siguiente, donde Y es igual al valor estimado de los valores de la variable dependiente de que es la Y. A es la intersección, B sub 1, B sub 2, B sub 3 son los estimadores neutrales de los coeficientes de las variables independientes. X1, X2 y X3 son las variables eh, dependientes. Aquí me confundí, perdón. Entonces el ejemplo dice, se realizó un estudio en 12 plantas de cultivo de frijol para ver cómo influye el exceso de nitrógeno y el déficit que se tiene en fósforo en una altura en la altura de la planta. Los datos completos se registran ahora. Solo que quiero resaltar que estos ejemplos son ficticios, no es que sean reales, esto no está así como que lo hicieron en campo, no, estos no son datos así. Por si tienen dudas de estos datos y que no concuerdan con las alturas, ¿no? Copiamos. Entonces, estadística. Y la variable dependiente es la altura, pues ya que depende de esta, de las dosis de nitrógeno y el déficit de fósforo. Aceptar.
dejan todo eso como lo va a quedar el infostat, al igual que todas las demás celdas, y aceptar. Entonces aquí lo primero que se ve dice que ahorita. Muy bien. Entonces los datos que para ustedes realizar ya sus estimaciones, que esos igual se los da Infostat, ahorita se los voy a enseñar, pero para que ustedes puedan ver de dónde sale los datos para realizar su ecuación, que son A más B1 más B sub 0 más Z. Entonces salen de aquí. La constante, la intersección, sería este dato. Va a ser este dato. De ahí, B sub 1 va a ser el dato que está de nitrógeno en partes por millón, que es X1. Y fósforo, que está en partes por millón, que está en X, que tiene el X2, que es el más, es X2, de X2, que es el 0.28, ¿va? Entonces, esta sería su ecuación. Si quieren, la vamos a escribir para que la tengan aquí. Entonces, tenemos que Y es igual a 0.27, no, perdón, es igual a 27.55 más B1, que es el siguiente valor, que es el 0.92 por X, más el siguiente valor, que es 0.28 por X. Entonces esta sería su ecuación múltiple para este ejercicio. Entonces luego de aquí vemos lo que es el error estándar, donde este valor que está aquí, este valor se encuentra, bueno, este valor sí lo tendrían que calcular. En teoría, esto, bueno, el error estándar sí se calcula. Entonces me van a preguntar cuáles son los datos que se necesitan para calcularlo, que es igual a la raíz cuadrada de CS, que es la sumatoria de cuadrados del error y residuo, que es este dato de aquí, que es los datos del error. Es sumatoria de los residuos, que son estos, es este dato de aquí. Divido el número de datos, que en este caso son 12, por K, que K es el número de variables independientes. Y las variables independientes que tenemos en este ejemplo son 2. Entonces es 2 más 1. Entonces el dato sería igual a 4.51. Entonces esto significa que las estimaciones se alejan de 4.51 con respecto a los valores reales. O sea que cada dato que ustedes vayan a sacar de esta ecuación se van a alejar de la realidad 4.51. Entonces ahora vamos a lo que es el coeficiente de determinación múltiple. Que eso significa que las características del coeficiente de determinación múltiple son 1, que es este valor que está aquí mismo, este valor.
dice que se representan por una letra R mayúscula al cuadrado. Dice, puede variar de 0 a 1. Un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre el conjunto de variables independientes y la variable dependiente. Un valor cercano a 1 significa una asociación fuerte. Como I3 no puede adoptar valores negativos. Entonces, en este caso, nunca puede haber un coeficiente de determinación múltiple negativo. Entonces, yo esto lo calculé aquí, que es R2 es igual a CS, que es la suma de cuadrados del elevados de residuo, y la suma total de los residuos, que estos valores son el del modelo. Estos valores son distintos, perdón. Este es la sumatoria de cuadrados del modelo. Entonces aquí es pongámosle una I. Menos la sumatoria total de los textos. Entonces esto es igual a 544.60, que es este valor de aquí, y el 728.25, que es este valor de aquí. Ustedes este dato ya se los da Infostat, eso no se preocupen, esto solo lo hice por fines didácticos. Entonces aquí da 74.80, entonces como el 7 aproxima el 5, aproxima el 4, que va a ser el 5, que es el 0.75 que tenemos aquí. Entonces lo que indica el 74.78% de la variación de la altura puede explicarse que las dosis de nitrógeno y las deficiencias de fósforo son sí, me confundí. Se dice que el 74.78% de la variación en altura se explica por motivos de las dosis de nitrógeno y las deficiencias de fósforo. O sea que esas dos variables perjudicaron a la altura en un 74.78%, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el resto, que es el 25.22% de la variación, se debe a otras fuentes, como el error aleatorio o otras variables no estudiadas en el análisis. Lo que quiere decir que si hubiéramos estudiado más variables, este valor hubiera sido más cercano a 1, ¿verdad? Donde se tiene que las relaciones entre las variables y la dependiente se acerca al valor 1, donde tienen que una depende de la otra, ¿va? Entonces es lo que dijimos, de que si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra aumenta, ¿verdad? Entonces es lo que es el caso inverso, ¿no? Ahora, para obtener el coeficiente de correlación múltiple, es lo que este dato es el estimador de la precisión y la confiabilidad de la relación entre las variables, y puede tomar valores de -1 a 1, que R es igual a raíz de R2, que es raíz de este valor. Usted no lo ubico aquí porque aquí en Infostat no saca el coeficiente de correlación, sino que ese dato lo tienen que sacar ustedes. Pero lo único que tienen que hacer es sacarle raíz cuadrada al 0.75, que a este valor le sacan raíz cuadrada, que en este caso sería menos. Sería
R2 es igual a raíz cuadrada del 0.748, que en otras palabras es igual a 0.75. Esto es el coeficiente de correlación múltiple. Entonces eso es igual, entonces lo sacan y esto da un valor de 0.86. Que esto es lo que nos indica que esta R de 0.86 parece ser una correlación positiva fuerte y pueda confirmar que hay una relación estrecha entre las variables, entre las variables. Entonces, esto lo que indica es de que el fósforo y el nitrógeno sí está causando efecto en la altura del frijol, solo que no es tan apreciable porque el coeficiente de determinación eh, tiene un valor así muy bajo, que si lo vemos en lo que les expliqué de esto. No, eso no tiene nada que ver, pero olvídenlo. Solo es la interpretación de ese dato como tal. Entonces ahora lo que podemos hacer es determinar el coeficiente de determinación ajustada, que es este valor que está aquí a la par, que es el 0.69. Dice, ese valor es de la variación, es la variación en altura del frijol y puede explicarse por las dosis de nitrógeno y el déficit de fósforo, el 30.80%, que es el faltante de la variación, se debe a otras fuentes como el error aleatorio, lo mismo que pasó aquí, que estas y estas van ligadas una con la otra. Entonces, al no tener más variables, estas pueden ser más, como que menos, que para ellas no pueden tener tanta variabilidad entre las independientes con las dependientes. Entonces, mientras más variables haya, más va a perjudicar a la dependiente. O hay veces que no, hay veces que hay datos que no, pero eso es lo que nos indica el coeficiente de determinación múltiple y el coeficiente de determinación ajustado. Y de ahí tenemos lo que es el p-valor, que para fósforo no tiene mayor importancia, ya que es un poquito mayor al 0.05%, al 0.5%, porque aquí tenemos un valor de 7, pero el valor de nitrógeno sí tiene relevancia, sí está perjudicando, sí tiene interacción con la altura del frijol. Y hay otro dato. No, solamente sería eso. No sé si tienen alguna duda. Mercedes, disculpa una pregunta. ¿Podrías explicar cómo sacaste la tabla, por favor? Esta tabla. Ajá. Mira, esta tabla sale de aquí, de la regresión de la variable dependiente, que es la altura, y las regresoras o las
independientes, que es el nitrógeno y el fósforo. Entonces esas las ingresan aquí, estas están aquí afuera. Entonces, para distinguirlas una de otra, altura es dependiente y nitrógeno y fósforo son las regresoras o las independientes. Dan a aceptar, piden el coeficiente de regresión y estadísticos asociados, la tabla de análisis de varianza, ordenadas de origen, esto ya no, entonces después le dan a aceptar. Este gráfico lo que indica son los predichos y los residuos estudiantiles que se pueden observar en altura, que si se pueden ver, o como pueden observar, perdón, no tienen correlación. Se podría decir que eso es nula, pero según lo que dice esto y el dato que averiguamos de la correlación múltiple, dice que sí es alta, es correlación positiva fuerte. En teoría, esta gráfica tendría que estarles floteando datos así que van para arriba. Vamos a hacerlo aquí. En teoría les tendría que estar dando datos así. Datos así, positiva alta. Y los otros datos serían... ¿dónde? Estarían como que algo alejados. Algo alejados de la línea recta, que por eso da que es una correlación solo positiva alta, que estarían algo así ploteados los puntos, ¿no? Serían casi que así tendría que salir la gráfica. Por esta gráfica es de predichos y esa sí no les sabría decir. Se los podría explicar más en otro laboratorio qué es esta gráfica como tal. Pero de ahí salen los datos de aquí. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Mercedes, una pregunta. ¿La Y es dependiente o independiente? La Y es dependiente o independiente. Ajá. En este caso, la Y es la dependiente, porque es la que queremos saber, porque los datos van en aumento. Y las Y y las X son las independientes, porque estas son las que van a afectar a esta. Entonces, como dependiendo de la cantidad de nitrógeno, el fósforo perdido, van a depender. Estas son independientes cada una, porque la altura depende mucho del nitrógeno que vaya a tener la planta como tal y el fósforo que vaya a tener la planta como tal. Entonces, por eso se dice que el nitrógeno y el fósforo son independientes, porque tienen, ¿cómo se le dice eso?
Se me fue la palabra. Vamos a decir que afectan directamente a la altura, que es la altura del frijol. Por eso se dice que en este caso la variable y es altura, porque está afectada por esta y por esta, que son las variables independientes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, el laboratorio quedaría aquí y yo les estaré dando el Excel como tal, para que lo vean, lo analicen, y si tienen alguna duda, siempre igual me pueden escribir, no hay problema. Y suerte en su examen del día de mañana. Ya les digo el ingeniero que va a hacer su examen a las 7, igual a la misma hora que la sección A. No, aún no, Mercedes, de plano que me van a enseñar ahorita en la clase, me imagino yo. Bueno, entonces yo se los adelanto yo. En teoría así tendría que ser, se los van a dar mañana a las 7 de la mañana. A todos entonces, ¿verdad? Sí, a todos. Muy bien, gracias, Mercedes. Bueno. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno. Feliz día, Mercedes. Feliz día. Gracias, feliz día. Buen día. Feliz día.